Listo. Muy buenos días, queridos participantes a este importante curso de gestión pública. Y hoy día vamos a analizar las políticas públicas que tenemos hoy en día en nuestro gobierno actual, después de haber analizado la historia de la gestión pública desde la época del incanato hasta la república, ¿no? Y obviamente que en estos momentos de cambio para nuestro país y el mundo, producto del COVID, porque esa es también una realidad latente, pues se está viendo de que todo está cambiando a pasos agigantados y nuestro país también tiene que empezar a adaptarse a esa nueva forma de vida, porque ya todo cambió y obviamente las políticas también tienen que adaptarse a ese tipo de situaciones que ya es una realidad, no es solamente una falacia. Muy bien, entonces, empezando el tema, pues vamos a tratar este día o esta hora sobre las políticas públicas, las características, el diseño de una política pública. Vamos a analizar ya como una pequeña introducción la estructura de un gobierno regional y municipal y finalmente a llegar a unas conclusiones del tema que siempre lo hacemos para que ustedes puedan entender y puedan resolver las preguntas que siempre les hago a través de las pruebas de rigor que son parte de las exigencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que gracias a este espacio, pues podemos compartir conocimiento a todo nivel. Muy bien, y siempre empezando el curso, siempre les hago una pregunta en la cual ustedes tienen que estar atentos a la clase y al final ustedes mismos van a darse la respuesta. Mi nombre es Sergio Cáceres y en este momento procedemos a dar inicio al curso. Y les pregunto, ¿qué es una política pública para ustedes? ¿Qué significa una política pública para ustedes? ¿Para qué sirve esta política pública para la ciudadanía en general, específicamente en nuestro país? ¿No? Entonces ustedes van a tener que analizar, ¿no? de manera profunda este concepto y darse las respuestas, porque ustedes ya tienen esa capacidad de poder concluir en una respuesta de este tipo de pregunta. Y bueno, ¿qué es una política pública? Pues básicamente es la intervención del Estado orientado a resolver problemas de la sociedad o problemas públicos, ¿no? Como por ejemplo la falta de agua, los desagües, la falta de reservorio, cuidado del medio ambiente, entre otras necesidades que la sociedad tiene, ¿correcto? Entonces, esta intervención del Estado hace de que producto del análisis y también producto de las necesidades que les exige la población, pues se da una solución. Y es justamente aquí cuando los gobernadores, los alcaldes, pues sencillamente postulan, ¿no? A estos cargos importantes para resolver problemas de la sociedad, ¿no? Ese es el objetivo primario de la gestión pública, satisfacer las necesidades del usuario, en este caso del ciudadano. Asimismo, esta política pública es la respuesta del sistema político administrativo a una situación de la realidad obviamente inaceptable. No es lo que les estaba comentando. A veces hay políticos que postulan, pero no se fijan en el meollo del problema de una sociedad y es ahí donde se malforma, ¿no? La gestión pública versus las políticas públicas. Y es aquí donde todos los que estamos inmersos en el tema político o lo que estamos trabajando en la gestión pública, pues queremos también hay mecanismos ya establecidos desde la más alta esfera de un gobierno, ¿no? Entonces aquí conscientes de que los que participamos en debates políticos, pues tenemos que de la gestión pública, ¿correcto? Entonces, continuando con este análisis, pues esta política pública, nuevamente les repito, es una intervención del Estado orientado a resolver un problema público, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las características de estas políticas públicas? ¿No? Ya hemos mencionado que van a resolver problemas
públicos, ¿correcto? Que puede ser la falta de desagüe, que puede ser el cuidado del medio ambiente, que puede ser la limpieza, entre otros aspectos que uno puede identificar, ¿no? Entonces, una característica importante es que responden a objetivos o problemas públicos, lo que les estaba mencionando, ¿correcto? Pueden originarse en procesos participativos. Así es, porque a veces cuando nos convocan, ¿no?, a reuniones sociales, específicamente entre las autoridades de un municipio, gobierno regional y nosotros, pues sencillamente es ahí donde debemos de aprovechar y decirle al gobernador o alcalde lo que falta resolver, ¿no? Entonces ellos analizan esta problemática, lo presupuestan, lo mandan a licitación y sencillamente se empieza la ejecución del proyecto, que puede ser concluido o no. Lo ideal es de que se concluya y obviamente que tiene un inicio y un final. También este tema lo vamos a ver más adelante. Otra característica es que la participación ciudadana puede incidir sobre los contenidos de las políticas públicas. Así es, nosotros como vecinos tenemos ese poder, ¿no?, de poder participar de manera directa y dar nuestras propias opiniones, ¿correcto? Entonces, como les estaba mencionando, es importante identificar qué es una política pública, ¿no? Ya saben que es una intervención del gobierno o Estado que va a resolver un problema en común, ¿listo? Y dentro de las características, una principal es que responden a objetivos públicos, lo que se estaba mencionando. Muy bien. Ahora, también tenemos características deseables, ¿no?, dentro de estas políticas públicas, como por ejemplo la estabilidad. Así es, la estabilidad es importante porque esta estabilidad garantiza de que se puedan concluir proyectos al corto, mediano o largo plazo, ¿no? Otra característica deseable es la adaptabilidad. Así es, se tiene que adaptar, ¿no? Se tiene que adaptar soluciones a problemas que tal vez pueden ser muy parecidos con otras regiones del país o tal vez con otras partes del mundo, en la cual estamos optimizando el tiempo, estamos optimizando dinero, que es lo más importante, ya que no olvidemos de que nosotros como ciudadanos somos los primeros contribuyentes y es por eso que el gobierno tiene que distribuir de manera organizada los recursos para que se puedan resolver los problemas en las distintas regiones del país. ¿Correcto? Entonces, dentro de estas características del servicio también tenemos la coherencia y la coordinación. Así es, mucha coordinación, mucha comunicación es lo más importante entre la sociedad civil organizada, el gobierno municipal o el gobierno regional, ¿no? Y otra característica importantísima, estimados participantes, es la calidad y efectividad de esta implementación. Muchas veces se ve de que en nuestra patria pues se inauguran proyectos que todavía no son concluidos, pero la ciudadanía está aplaudiendo, tomándose fotos con el alcalde, el gobernador regional, y no son capaces de reclamar. Es ahí también donde nosotros fallamos, ¿correcto? Entonces, creo que esta comunicación, según esta característica de coherencia y coordinación, pues está sujeto en calidad y efectividad en esta implementación. Va a ser importante este mecanismo. Y obviamente, otra característica es que tiene que tener el interés público, definitivamente. Si es que no tiene esa necesidad pública, pues, por ejemplo, van a construir el Parque del Sombrero que de nada le beneficia a un determinado territorio, ¿no? Cuando tienen otras necesidades que cubrir, como por ejemplo la instalación de desagües, la construcción de un reservorio, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que también ser coherentes en el requerimiento para la ejecución de cualquier proyecto, según el problema identificado. Y obviamente otra característica deseable es la eficiencia, ¿no? Utilizar bien los recursos, hacer bien las cosas, ¿correcto? Y esto debe ser acompañado obviamente al ser eficaz, ¿no? Al hacer bien las cosas, que son dos aspectos muy distintos, ¿no? La diferencia entre eficiencia y eficacia se caracteriza en que la eficacia sencillamente cumple el objetivo. La eficiencia es la forma de cómo se hacen las cosas. Y bueno, miren, ahora, ¿cuál es el diseño? El diseño para una política pública, ¿no? Una vez que se identifica
el problema, ¿no? Después de un análisis entre técnicos, ingenieros, la misma ciudadanía, ¿no? Se hace el análisis técnico in situ, un mes aproximadamente, o tal vez dos, y de ahí se hace un proceso político, ¿no? Un requerimiento político si puede ser o no puede ser posible, ¿no? Entonces, estas dos fases son importantes. Y obviamente, si es que no hay un buen análisis técnico, por más proceso político que tengamos, pues sencillamente no va a funcionar, porque seguramente puede faltar dinero para culminar el proyecto, o tal vez no se diseñó de acuerdo a las características necesarias. Es por eso que una característica deseable era de que se tiene que armonizar experiencias con otros lugares, ¿no? Entonces, el análisis técnico en el diseño de una política pública es clave, es clave. Entonces, aquí ya los técnicos, sean ingenieros, abogados, entre otros, pues tienen que analizar bien la situación para que no se tenga problemas legales ni técnicos, para que la ciudadanía simplemente reciba el proyecto en forma saludable y efectiva. Y es ahí donde la parte política lo puede hacer posible, ¿no? Porque ya hay un análisis, un proyecto interesante que realmente va a satisfacer las necesidades de toda una población. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a incidir como ciudadanos para empujar de que estas políticas públicas se cumplan de manera eficiente, no lleguen al objetivo. Pero a veces nosotros como ciudadanos no participamos de manera efectiva y ahí vienen los problemas. Creo que ahí es un punto en el cual todos ustedes deben de reflexionar para que esto funcione. Si no, sencillamente vamos a seguir viviendo el sueño de los injustos y eso ya debe de cambiar. Muy bien, dentro de la etapa del análisis técnico, pues tenemos 5 pasos importantes, ¿no? La agenda política, es en la cual se tiene que determinar tal o cual proyecto se va a tener que analizar de manera efectiva, ¿correcto? En la cual dentro de esta agenda política, después de analizado, ¿no? De analizado esa problemática, pues se va a formular esta política. Se va a dar a conocer esa política, ¿correcto? Si es conveniente o no es conveniente. Es ahí donde los gestores políticos pues tienen bastante trabajo que hacer y obviamente obtener bastante información para determinar si es viable o no es viable esta posible política pública, ¿no? Entonces, todo depende del análisis técnico. Muy bien, ya vimos la agenda política, la formación de la política, ahora vamos a ver el proceso de decisión. ¿Qué política es la más conveniente? Porque no se olviden de que las políticas tienen el objetivo de satisfacer una necesidad pública. Entonces, tampoco se va a estar aprobando políticas públicas porque sencillamente se le antojó a tal o cual autoridad, ¿no? Así no funciona. Tiene que haber un análisis muy riguroso. Entonces, en ese proceso de decisión, pues ya se elegirá según las fortalezas y debilidades que tenga esta posible política, la aprobación respectiva. Una vez que se haya ya decidido por esta política pública, pues se la va a tener que implementar. Y al implementarse, pues también lleva todo un tiempo, un procedimiento en el cual va a llegar con el fin de ser implementado finalmente, ¿no? Y obviamente que como cualquier proceso va a tener que ser evaluado. Y esa evaluación se convierte en la última fase, como cualquier proceso empresarial, como cualquier proceso sistémico o como ustedes lo quieran denominar. Todo lo que se hace tiene que tener un control, tiene que estar sujeto a una evaluación para ver si fue positivo o fue negativo. Porque también puede darse que fuese negativo, pero lastimosamente siempre estamos viendo de que todo tiene que ser positivo porque ese es el objetivo, pero si es que no fuese así, también tendríamos que ver por qué esta evaluación salió negativa, qué se hizo mal, qué no se analizó. Entonces, estas buenas prácticas
pues sirven para el siguiente proyecto. No, no todo es malo, sino que también hay que analizar del por qué fallamos, porque no somos humanos y también tenemos el derecho de fallar, ¿no es cierto? Porque no somos perfectos. Pero si es que tenemos técnicos, ¿no? Que están ahí latentes, están investigando, pues las cuestiones pueden cambiar. Pero siempre hay un margen de error. Y ese error, pues tenemos que evitarlo. Muy bien, entonces en esta fase, no olvidemos, el análisis técnico se complementa con 5 procesos: la agenda política, la formulación de esta política, el proceso de decisión para elegir tal o cual política, la implementación de esta política y la evaluación finalmente. ¿Correcto? Es un punto importantísimo que debemos de conocer. Muy bien, si tienen hasta aquí alguna pregunta, duda, consulta, aporte, bienvenido. Muy bien. A ver, creo que por acá hay una pregunta. Vamos a ver. A ver, a ver. Muy bien. Muy bien, Hansel. Listo. Entonces, una vez ya, eh, empezado con el análisis técnico de esta política pública, pues vamos a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las coincidencias entre el análisis técnico y el ciclo de una política pública? Miren, observen bien. En el análisis técnico, correcto, en ese análisis técnico se debe de definir el problema y recolectar evidencias, ¿no? De esta problemática se está identificando, ¿ya? Luego se tiene que construir modelos, recoger experiencias, lo que les estaba comentando, ¿no? Si no hay aquí en nuestra región, pues habrá en otra región. Y si no hay en el país, pues habrá en otro país. Y si no hay en este país, pues habrá en otro continente. Y si no hay en ese continente, tendremos que buscar a otro continente. O sea, y si no encontramos nada, algún modelo que pueda resolver el problema que hemos identificado, pues tenemos que utilizar la sapiencia propia y hacer nuestro propio sistema de solución, ¿no? Y es por eso que ahí, en el punto 3, hay una selección de criterios. Entonces, es aquí que el expertise de nuestros ingenieros, de nuestros abogados, de nuestros técnicos, entre otros participantes, pues tiene que lucirse, ¿no? Para sacar adelante este proyecto. Porque todo proyecto tiene una solución. Y toda solución, pues tiene una respuesta, si puede ser positiva o negativa. Nuevamente les repito, siempre tenemos que pensar en esos dos aspectos, porque puede darse, ¿correcto? Por cosas del tiempo o temas de naturaleza te pueden perjudicar también, ¿no? Como el ingreso de un aluvión y se llevó el puente, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, en el análisis técnico tenemos la proyección de resultados y metas. Así es, este diagrama de Gantt, en la cual tiene las actividades y el tiempo de ejecución, pues tiene que medirse con una curva S, ¿no? Según lo planificado y lo realizado. En esos dos puntos, pues se va a ver si realmente todo lo que se ha proyectado económicamente se está cumpliendo en el tiempo real. Es importante, por eso la parte técnica. Y finalmente, dentro de este análisis técnico, pues tenemos el control de los resultados. ¿Correcto? Si se hizo en el tiempo preciso, si se hizo después de 2 días, si se utilizó eficientemente ese dinero o faltó, o tal vez sobró. ¿Y por qué sobró y por qué faltó? ¿No? Eso ya pues, son cuestiones ya de análisis posterior, porque cuando se acaba el ejercicio fiscal va a haber ese punto. Y es ahí donde la Contraloría de la República pues, cumple la función de fiscalizar. Y si es que vieron de que las cosas estuvieron más, pues se denuncia al gestor de ese proyecto. Muy bien. Entonces, miren, es lo que estábamos viendo en el análisis técnico. Ahora, en el ciclo de la política pública, pues básicamente es la agenda política en donde se va a tener que identificar los proyectos posibles a solucionar, ¿no? De ahí, pero ojo, desde el punto de vista político.
Ahora, de ahí se hace la formulación de las políticas que van a ser necesarias para la ejecución de ese proyecto, ¿no? En beneficio de la sociedad. Una vez que tengamos esas distintas políticas o posibles políticas, pues se va a ver una decisión. ¿Cuál sería la más correcta? De ahí va a haber la implementación de esta política que lleva un determinado tiempo como todo proceso y finalmente vamos a ver si es que políticamente estaba bien o estaba mal. Entonces, si se dan cuenta, las coincidencias entre el análisis técnico y el ciclo de una política pública es casi similar porque tiene un inicio y tiene un final, ¿correcto? Tiene prácticamente un comportamiento sistémico. Entonces, ya saben, si ustedes tienen esa posibilidad, pues tienen que identificar el problema, ¿no? Tienen que diseñar modelos, y si es que no hay aquí, pues habrá en otro país. Tendrán que tomar una buena decisión, tendrán que hacer un análisis de previsión económica versus las metas y finalmente ver si está bien o está mal. Muy sencillo. Así que ya tienen acá un modelo en el cual ustedes podrían ir aplicando desde este momento. Muy bien. Acá les voy a dejar algunos ejemplos de políticas públicas. Y yo creo que se los había mencionado. Por ejemplo, una de ellas es el agua y saneamiento, vital en todas partes del mundo. Este es un problema, en África, aquí nomás en nuestra patria, en Puno, ¿no? Inclusive en el mismo Bambas, que tienen una minera interesante, pero que todavía tienen problemas de implementación de ese tipo de soluciones. Un plan de educación. Ahora con los tiempos de COVID, ahora nos capacitamos de manera, de manera virtual utilizando la videoconferencia, ¿no? En la cual la videoconferencia, no crean que es un servicio nuevecito. El Zoom, por ejemplo, nace en el 2010 y producto del COVID ahora nos está salvando. Así como esta solución, hay otras soluciones más que hacen posible que nos estemos comunicando en tiempo real. ¿Correcto? Entonces, dentro de ese plan de educación ya interviene la tecnología. Otra política pública es la mejora en la salud. Así es. No olvidemos de que en varias regiones de nuestra patria la desnutrición está en el último lugar. En varias regiones de nuestra patria, ojo, y es abismal la diferencia con otras. Otra política pública, la inclusión social, ¿no? Un aspecto importantísimo en donde las personas, ¿no? Las personas discapacitadas, por decirlo directamente, pues tienen esa oportunidad también de trabajar, ya sea en una actividad privada o pública, ¿no? Entonces, estas políticas sí son importantes. Bueno, ahora está también en la política de la equidad de género, ¿no? Un tema muy controversial a nivel mundial, pero que los países lo están adoptando como tal, ¿no? Y así, esos son algunos ejemplos de políticas públicas existentes que seguramente ustedes ya lo están viendo. Y si es que tienen, por ejemplo, otras ideas de políticas públicas, pues lo pueden compartir en su chat y obviamente compartirlo conmigo. Muy bien, hasta aquí creo que ya estamos llegando a un tema importantísimo en la cual como una política pública se convierte en un instrumento en bien de la sociedad, ¿no? Y obviamente que el gestor político, es decir, que la persona que postula para ser alcalde, para ser gobernador, congresista, presidente de la República, pues, pues va con esa visión de solucionar problemas. Esa es la visión de un gestor político, ¿no? Entonces, en donde en forma coordinada con los conciudadanos, una vez electos, obviamente, pues van a tener que resolver estos problemas importantes de cualquier sociedad, sea aquí o en cualquier otro continente. Entonces aquí les dejo unas políticas públicas en las cuales les pido también que sigan investigando qué políticas públicas más existen en este momento en nuestro gobierno actual. Muy bien, entonces creo que está todo claro. Ahora, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? Las diferencias entre políticas de Estado, de gobierno, ¿no? Y políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Entre las políticas de Estado, las políticas de gobierno y las políticas públicas. Muy sencillo.
Dentro de las políticas de Estado, pues básicamente son las acciones del gobierno para alcanzar objetivos de interés nacional, es decir, el macro, ¿correcto? Perú con sus 3 regiones, ¿no? Tiene que hacer lo posible para que alcance los objetivos que ellos están trazando para el bien común de todo el país. Por ejemplo, le voy a poner una política nacional como ejemplo, que se declare como política nacional de que el turismo sea el rubro más importante del país, ¿no? En todo el 2021. Listo, es una política en donde el gobierno tendrá que implementarlo en todas las regiones, en la cual se convierte el turismo en un rubro importante para sacar adelante el desarrollo de la patria, ¿ya? Y también tenemos otras políticas públicas, por ejemplo, obviamente del Estado, como una política exterior, una política fiscal, ¿no? Cómo cobrar el dinero, una política económica, una política monetaria y obviamente la seguridad nacional, que es una competencia de cualquier gobierno. Ahora, en una política de gobierno, que es muy distinto a la de Estado, básicamente son las acciones de gobierno planteadas en una estrategia de un gobernante en turno. Es decir, bajamos un poco al llano de manera específica. Salud para todos, como ejemplo, ¿no? Dentro de esta política de gobierno, dentro de esta política de este nuevo mandatario, para él es que la salud es importante en su gestión. Perfecto. Otros dirán que vamos a crear muchas escuelas en nuestra patria, ¿no? Un programa de escuela de calidad, ¿correcto? Son políticas que los gobiernos van a plantearle una vez que ya estén gobernando. Y finalmente, la política pública. Son las acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico. Por ejemplo, el programa Progresa. ¿Ya? También en ese tiempo, en el año 80, con Acción Popular, si no más recuerdo, aparece el programa PAIT, Programa de Apoyo de Asistencia al Ingreso Temporal, en la cual en ese tiempo recuerdo, yo era muy, muy chico, en la cual se iba a construir una represa allá en Moquegua, lugar donde yo soy, y sencillamente todos participábamos y el gobierno nos daba, o en este caso el municipio de ese entonces nos daba a cambio del trabajo 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar y etcétera, ¿no? Políticas públicas de ese momento. Entonces, estas son las 3 diferencias de las políticas que genera un país, ¿no? Básicamente, entre la política de Estado, la política de gobierno y la política pública. No olvidemos que la política de Estado es el macro. La política, la política de gobierno es una estrategia que plantea el gobernante de turno. Y la política pública es el micro en donde por interés de una sociedad en común, ya sea provincia, distrito o región, pues determinan cuál sería, según las necesidades que se esté identificando, esta nueva política que puede servirles para desarrollar algo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí creo que vamos muy bien con el tiempo también, así que me gustaría, tal vez tienen algún comentario, aporte para hacer de la clase más amena. Muy bien. Entonces, creo que acá hay una pregunta, vamos a ver. Claro, carajo. Hansel consulta, algo pasó, algo pasó. Hansel consulta, ¿no? Si una política pública en un determinado territorio que puede ser un distrito o puede ser una provincia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer efectiva? Muy sencillo.
Muy sencillo, por ejemplo, una política es de que haya un programa de vivienda para todos, ¿no? En tu región o en tu zona. Entonces se tiene que establecer una política pública para que se haga efectivo esta vivienda para todos. Por ejemplo, aquí en Cajamarca se está trabajando bastante en la construcción de módulos a bajos precios para que los que no tienen casa pues puedan iniciar con, con préstamos muy incipientes acceso a esta posibilidad. Pero para que esto suceda ya se identificó el problema, ¿no? Ya se hizo el proyecto, ahora solamente se está esperando que salga esta política pública en beneficio de estos cajamarquinos que aún no tienen una casa, ¿no? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de caso real, ¿correcto? Así que por ahí pueden ir investigando también cómo ustedes pueden hacerlo efectivo, porque no se olviden de que para que se haga algo en bien común, para el bien común, se tiene que identificar esa problemática, se lo tiene que, se lo tiene que plantear al gobierno, ya sea municipal o regional, para que este sea estudiado, evaluado y obviamente de ahí se construyen las leyes, ¿correcto? En beneficio de toda una región. Me preguntan acá, ¿las municipalidades entonces pueden gestionar el flujo económico? Si hablamos un momentito, una cuestión es de que el gobierno municipal te da esa posibilidad. Ahora, de que tú cómo te endeudes con el banco es otra cosa, ¿no? Y te van a poner varios requisitos. Seguramente te van a decir, debes de tener un trabajo o un ingreso mínimo de 2.000 soles al mes, por ejemplo, ¿correcto? Eso ya lo evalúa el banco. Pero la política es de que tú tengas tu casa. Entonces, el gobierno municipal compra el territorio o el terreno y de acuerdo a eso, esos técnicos van a diseñar cuánto ascendería este gasto y sencillamente las personas interesadas acceden a este tipo de posibilidades, ¿correcto? Una cosa es de que se haga un bien común y otra cosa es que tú tengas la posibilidad. Y si no tienes la posibilidad, pues se tendrá que ver los mecanismos para lograr ese objetivo. Pero ese es básicamente el ejemplo que les puedo dar, porque aquí en Cajamarca se está dando, ¿no? Vivienda para todos, en la cual tú debes de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Ahora, si no lo tienes, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Seguramente se tendrá que buscar otra opción para esta persona, pero en el caso específico ya se diseña una solución de vivienda para todos en la cual obviamente se tendrá que negociar con el banco a que te dé un bajo interés, a que te dé, no sé, N años, pero ya se te da la oportunidad, ¿no? Y lo mismo pasó en Moquegua, donde soy originario, ¿no? En ese tiempo estaban también las famosas Fonavis, en la cual, de la misma manera, si tú tenías acceso al préstamo, pues sencillamente el gobierno te cedía el territorio y tú lo construías posteriormente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son cosas que sí se pueden dar previo análisis, ojo, de la problemática que puede existir, ¿correcto? Pero ojo, ahí a la pregunta de Hansen, el municipio, el gobierno regional son las personas que dan la solución, pero van a haber intermediarios como un banco que también tiene sus políticas, en la cual gobierno regional, sociedad civil organizada y el organismo público llegan a un punto de equilibrio en el cual dicen, oye, tasas bajas, ¿ah? Por si acaso. Entonces ahí empieza el cambio. ¿Listo? Muy bien, es una interesante pregunta que nos ha hecho Hansel. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo va la evaluación de las políticas públicas? Esta es una parte importantísima para todos los conciudadanos que estamos llevando este curso. Es importante que los ciudadanos se empiecen a organizar. Por lo tanto, la participación activa de los ciudadanos en las decisiones y acciones de gobierno puedan controlar el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Si es que no hay participación ciudadana, pues sencillamente no va a haber un buen control, obviamente, porque el ciudadano es la persona que tiene que dar la respuesta que si está bien o está mal. Y el otro punto es la gestión gubernamental,
que básicamente va a medir a través de encuestas, ¿correcto?, el nivel de satisfacción de este ciudadano frente a esta política pública. Señor, ¿sí está de acuerdo en que le demos esta casa a 30 años en la cual va a pagar 100 soles al mes? Sí, señor, estoy de acuerdo. Ah, ya, tiene usted que cumplir estos requisitos. Perfecto. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. ¿No? Eso es básicamente lo que mide la gestión gubernamental. Pero los ciudadanos miden que realmente se cumpla la realización de ese proyecto. Entonces, dentro de la gestión gubernamental, el nivel de satisfacción del ciudadano está en base a la transparencia, ojo, y la calidad del servicio o servicios. Entonces, si se dan cuenta, todo este proceso acaba en evaluación. Y si es que esto no se cumple, pues ahí empieza a trabajar Contraloría de la República, que tiene que verificar si realmente lo que se hizo cumple con todo lo planificado. Por ejemplo, nuevamente Cajamarca. Tenemos en Cajamarca uno de los coliseos más grandes del país, que hace un año llegó el Contralor Schack y observó e hizo varios puntos que prácticamente dejan en tela de juicio a 3 alcaldes. ¿Por qué se incrementó tanto la construcción de ese coliseo? Y es ahí donde la gestión gubernamental también ya empieza a trabajar y la sociedad dice, sí, pues está bien, han invertido mucha plata en ese elefante blanco, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que se pueden dar. Y eso es algo real, ¿eh? Cuando vengan a Cajamarca van a ver un semejante coliseo aquí en Cajamarca, gigante, uno de los más grandes de Perú, pero van a decir, qué lindo, nada más hasta ahí, porque a veces no funciona. Es más, no, hasta la fecha no hay funcionamiento. Tanta plata invertida ahí, por ejemplo. Ahora, esta es una pregunta interesante que les quiero hacer, porque esto está en base a los proyectos que uno siempre ejecuta. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? A ver, algún voluntario. Algún voluntario que pueda dar una opinión de la diferencia entre eficiencia y eficacia. Muy bien, sigamos. Entonces, la eficiencia hace referencia a la utilización de recursos, ¿correcto? La eficiencia hace referencia al uso de los recursos, no cómo lo vas a utilizar eficientemente esos recursos. Mientras que la eficacia, ojo, la eficacia hace referencia a la consecuencia de metas y objetivos, es decir, ¿se cumplió o no el objetivo? Entonces, esa es la diferencia que existe entre la palabra eficiencia y eficacia. Mientras que la eficiencia es simplemente el uso eficiente de los recursos, ¿correcto? En eficacia es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Punto. Y siempre ponen un ejemplo. Jugó bonito el equipo peruano, pero no metió gol. Así es, solamente fue eficiente, no fue eficaz. Es un ejemplo que siempre nos dan en cualquier curso que se dicta de esta naturaleza. ¿Correcto? Entonces, si nosotros hablamos de políticas públicas, ¿esta política es eficiente? ¿No? Entonces, ustedes tienen que analizar como vecinos, como conciudadanos, si realmente esta política estuvo bien diseñada. Y si estuvo mal diseñada, pues habría que modificarla, ¿no? Porque todo lo que está mal se tiene que modificar. ¿Listo? Así que no se olviden, esta es la diferencia entre la eficiencia y la eficacia. Un interesante concepto que muchas veces lo escuchamos, pero no lo sabemos diferenciar. Ahora, también tenemos tipos de evaluación. Por ejemplo, miren, tenemos la evaluación del impacto o la gestión por resultados. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se hizo en el tiempo preciso o no? ¿Se utilizó el dinero que se les concedió o no? Porque, ojo, también se ha visto que hay municipios y regiones que están devolviendo dinero. En este último año de 2020, muchas regiones del país, estimados participantes, han devuelto dinero, por si acaso. Y eso está colgado en internet.
Fue increíble, casi todas las regiones del país, casi todas las regiones del país. O sea, ¿qué significa eso? De que no estamos preparados o no tenemos planes de trabajo. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces ustedes también hagan un análisis de lo que está pasando en sus regiones. Yo le hablo de Cajamarca, por ejemplo, aquí no se ve todavía un proyecto de impacto a nivel regional. Entonces, ahí es donde la política pública algo está fallando en este gobernante y los demás gobernadores del país, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Este gobernador, este alcalde es eficiente o no es eficiente? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿Eh? Entonces, tenemos muchas cosas que preguntarnos. El otro tipo de evaluación que siempre se da son las encuestas de opinión. No sé si a alguno de ustedes les habrán preguntado, ¿está de acuerdo con la construcción de este proyecto? Sí, no, no. ¿Está de acuerdo? Sí, allá. Entonces hacen un análisis, ¿no? De 100 consultados, 80 respondió que no y 20 respondió que sí. ¿Qué significa? De que algo está pasando en esa respuesta, ¿correcto? Entonces ya vamos viendo de que dentro de los tipos de evaluación tenemos la evaluación de impacto, ¿no? Y las encuestas de opinión. Y obviamente que las encuestas de opinión, ojo, es algo que a cualquier gobernador, alcalde, le baja los puntos de manera inmediata. Por ejemplo, el actual presidente del país, el presidente Sagasti, ¿cómo está en su aprobación? Está por debajo, ojo, he analizado estos días que está por debajo del expresidente Vizcarra. O sea, Vizcarra sigue teniendo aceptación popular y justamente porque es en base a la opinión, ¿ya? Y ese punto o te sube o te baja el dedo, me refiero, ¿ah? Y muy bien, acá les voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos del tipo de evaluación específicamente en la implementación de la gestión de riesgos en el gobierno regional. Por ejemplo, dentro del análisis técnico, ¿qué nivel de riesgo tiene la región? ¿El gobierno tiene problemas sobre el tema? Eh, ¿El grado de la necesidad de población es realmente cierta? ¿Cómo se implementaría? ¿Hay experiencias exitosas, ¿no? Para poder solucionar este nivel de riesgo de la región, ¿no? Entonces, miren, hay algunas preguntas en el análisis técnico que se deberían hacer los técnicos, ¿correcto? Entonces esa población priorizada, pues va a tener una metodología, va a tener un presupuesto y va a tener una propuesta de programa a implementar, ¿no? Ahora, dentro de este ejemplo de implementación de la gestión de riesgos en el gobierno regional, en el proceso político, pues vamos a tener la participación de los actores claves, gobernador regional, tal vez un congresista, la sociedad civil organizada, la universidad, etcétera, ¿correcto? Y ese va a ser, disculpen, ese va a ser el momento oportuno para proponer el tema. Y finalmente, la definición de esta instancia o de esta solución. Entonces, este es un ejemplo de cómo se haría esta política pública, ¿no? Que también les estaba explicando en minutos anteriores. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, una ruta para implementar la gestión de riesgos en el gobierno regional según este ejemplo, ¿ya? Entonces, dice, tenemos que la comisión de mesa va a determinar la agenda, ¿no? Dentro de la planificación van a haber planes de desarrollo con enfoque de gestión de riesgos, va a haber un presupuesto, ¿no? En este caso la aprobación del presupuesto 2013, y obviamente que dentro de la propuesta del programa, pues van a haber proyectos, programas que se van a implementar para reducir riesgos frente a los desastres, ¿no? De ahí vamos a identificar a los actores claves, la sociedad civil organizada, la universidad, qué sé yo, ¿no? De ahí se va a identificar el tema de planeamiento regional, se va a presupuestar este proyecto por diversas fuentes, si es en forma directa o indirecta, y obviamente va a participar la ciudadanía en coordinación con el gobierno regional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la forma de cómo actualmente se está
desarrollando, ¿no?, las políticas públicas, en este caso el ejemplo de la gestión de riesgos en algún gobierno regional. ¿Listo? Muy bien, tendrán seguramente alguna pregunta, alguna consulta. Acá estamos llanos en apoyarles siempre con las dudas que ustedes nos puedan hacer llegar. Muy bien, entonces continuando con el tema, pues vamos a ver ahora de manera sucinta, resumida, la estructura del gobierno regional, ¿no?, porque hay un tema específico de este asunto. Y básicamente, como les estaba comentando, los gobernadores regionales pues son electos por elección popular y básicamente son personas jurídicas de derecho público. Me refiero al gobierno regional con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, ¿correcto? Y por lo mismo, estos tienen que construir un plan económico y financiero para presentarlo como parte del presupuesto, como parte del presupuesto al gobierno, ¿correcto? Entonces acá estamos viendo que en nuestra patria hay distintas regiones, cerca de 25, en la cual el gobierno pues tendrá que determinar según la política pública en el tema de la distribución del dinero a cuánto le corresponde a cada región, ¿correcto? Esa es una política nacional, por ejemplo. Y obviamente los que están en sus distintas regiones, pues me imagino que saben cómo se llama su gobernador, ¿no? Qué es lo que están haciendo, cuáles son los proyectos emblemáticos a la fecha. Porque, ojo, van al tercer año, ya falta uno y acaba su gestión. Ahora, dentro de la estructura del gobierno regional, pues empieza con el Consejo Regional, en donde está integrado por el gobernador regional, el vicepresidente o vicepresidenta, y obviamente los consejeros de las distintas provincias que tiene esa región. Por ejemplo, aquí en Cajamarca tenemos 13 provincias, ¿no? Somos 1,5 millones de habitantes aproximadamente, y creo que la cantidad de consejeros ha subido. No, creo que ahora son como cerca de 20 y tantos. Entonces, ustedes también deben de averiguar cuántas provincias tiene su región y cuántos consejeros existe actualmente, ¿no? Obviamente que todos ellos son electos por votación popular. Luego sigue la gobernación regional, en donde el gobernador electo, pues se convierte en el órgano ejecutivo de este gobierno regional, ¿correcto? Es prácticamente el padre de toda la región. Y finalmente tenemos el Consejo de Coordinación, el Consejo de Coordinación Regional, que básicamente está compuesto por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil organizada. Esta es la estructura de un gobierno regional, ¿no?, que es muy diferente a la estructura de un gobierno municipal, que también lo vamos a ver en unos cuantos slides más. Y bueno, acá vamos viendo que dentro de esta estructura del gobierno regional de Cajamarca, porque yo vivo aquí, pues he puesto como ejemplo este pequeño resumen. No, esto es real, del gobierno de Mesías Guevara, en donde tenemos al gobernador regional, al vicegobernador, pero acá tenemos una vicegobernadora, y debajo de la vicegobernadora está el gerente general, ¿no? Obviamente que en el área del apoyo está el Consejo de Coordinación Regional, la Agencia de Fomento de la Inversión Privada, el Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa. Y en el lado de apoyo, ¿no?, está el Consejo Regional, ¿correcto? Esa es la forma estructural del primer nivel que tiene el actual gobierno regional de Cajamarca. Y también les diría que ustedes deberían estar investigando cómo está compuesto el organigrama de su gobierno regional, si están en Ayacucho, Cusco, Lima, Tacna y en otras partes del mundo. Muy bien. Y este es el organigrama general, ¿no?, del gobierno regional. Y si se dan cuenta, está compuesto por 1, 2, 3, 4 niveles. Correcto. Entonces, siempre es necesario mencionar que los organigramas tienen una estructura vertical, ¿no? Lo encabeza en este caso el gobernador regional y así sucesivamente, ¿no? Y creo que este modelo de organigrama es muy similar en las distintas regiones que tiene nuestro país.
Muy bien, hasta aquí me imagino que ya están entrando ya a la etapa, a la etapa de estar ya analizando cómo está compuesto su gobierno, tanto regional como municipal. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un gobierno regional? Pues un punto clave es que tiene una función normativa y reguladora, obviamente, la función de planeamiento, la función de la función administrativa, la función de promoción e inversiones, que ese es el punto importante para desarrollar economías en la región, y la función de supervisión, evaluación y control en coordinación con Contraloría de la República, ¿correcto? Y obviamente que aquí la función normativa y la función de planeamiento pues se convierten en eslabones claves para el desarrollo de este gobierno regional, ¿correcto? Porque todo lo que se va a planear, pues se va a tener que controlar definitivamente. Y para que esto suceda, tiene que haber una función normativa para que se pueda ejecutar el control. Importante, y eso creo que ustedes ya lo saben, la elección de los miembros de cualquier consejo regional, ojo, inclusive el gobernador y el vicepresidente, se realiza por sufragio directo por un periodo de 4 años. Algo importantísimo a resaltar es que sus mandatos son irrenunciables, pero revocables. Es decir, que si ustedes no están de acuerdo con este gobernador, recolectan sus firmas y se acabó el asunto, ¿correcto? Pero bueno, son prácticas que seguramente les va a llevar mucho tiempo y a la vez dinero. Muy bien, ahora vamos a analizar de manera rápida la estructura del gobierno municipal, que es distinta en alguna manera con el gobierno regional. Y básicamente los municipios son instituciones públicas encargadas de las prestaciones de las provincias, sus distritos y centros poblados que éste tiene, así como la prestación de servicios de ámbito local en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? También se constituyen como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su territorio o de su competencia, ¿no? Mientras que el gobierno municipal se basa en provincias, pues el gobierno regional se basa en toda la región. ¿Listo? Asimismo, este gobierno municipal, también denominado gobierno local, hace referencia al conjunto de personas que van a ejercer poder en el ámbito de los centros urbanos o vecindarios a quienes estos le dieron esa potestad, ¿no? A través del voto. Y obviamente, a través de este gobierno municipal, pues se va a implicar dar normas y decidir asuntos de carácter político, económico y social. ¿Ya? Pero dentro de su territorio, ojo, dentro de su territorio. Es decir, no puedes hacer gestión como alcalde en otra provincia, bueno, porque tú no eres alcalde de ese lugar. Así que tú tienes que estar en constante coordinación, claro que sí, con el gobernador regional y obviamente con tus colegas que tú consideres necesario. En este caso, alcaldes, ¿no? Y básicamente, haciendo un poco de historia, el municipio en nuestra patria, pues básicamente son los alcaldes elegidos de manera ordinaria por los ciudadanos mediante votación popular, ¿no? En ese tiempo, como les había comentado en la sesión anterior, lo precedía el virrey, que era representante del rey de España en Perú, y su reelección era procedente solo al cabo de 3 años, ¿no? Aquí viene la parte importante. En ese tiempo, los regidores eran designados por el virrey con autorización del rey, es decir, gente de confianza. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un gobierno municipal? Básicamente es satisfacer las necesidades colectivas de esa población que le dio el voto, ¿no? Entonces, entonces se puede decir de que la finalidad es de que va a satisfacer las necesidades mediante los servicios públicos, como por ejemplo el abastecimiento del agua, alcantarillado y desagüe, el servicio de recolección y gestión de residuos, entre otros. No olviden que todos estos conceptos también nos cobran. Entonces, por lo tanto, así como nosotros pagamos por el servicio, pues necesitamos que nos den un buen servicio, ¿correcto? Y bueno, dentro de la jurisdicción podemos decir de que un gobierno municipal se caracteriza porque va a haber un gobierno provincial, distrital y un municipio del centro poblado, ¿correcto?
en la cual dentro de esta jurisdicción, pues vamos a determinar de que las tres se diferencian porque la provincial es prácticamente el macro, la distrital el pequeño, ¿no? Pero ellos siempre van a estar trabajando en armonía y en coordinación, ¿no? Realmente vamos viendo acá cómo está graficado la jurisdicción de las municipalidades, en donde la municipalidad pues es el macro, ¿no? ¿No? Es el macro de toda esta provincia, ¿no? Y finalmente también están sujetas a un régimen especial y hay dos tipos o formas de municipios, como la metropolitana de Lima, la cual se encuentra sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito de cercado, ¿no? Es una denominación que le da este tipo de municipio. Y también tenemos los municipios fronterizos, que básicamente están ubicados como capitales de provincia y distritos cerca a la frontera, como Tacna, Tumbes, Madre de Dios, ¿no? Entonces ahí tienen ya las famosas municipalidades fronterizas, ¿no? En Lima, por ser una metrópoli, pues tienen la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿ya? Y básicamente dentro de ese tipo de municipalidades, pues sencillamente vamos viendo que eh, las municipalidades provinciales y distritales están bajo la creación de órganos de gobierno, las municipalidades de frontera bajo un régimen especial, ¿no? Porque se tiene que determinar por qué se tiene que crear ese municipio, y finalmente las municipalidades de los centros poblados que son creadas conforme a ley, ¿no? Que va a pasar un tiempo, ¿por qué? Porque seguramente tiene mayor población, tiene mayor necesidades, en la cual algún congresista, algún alcalde gestiona de que ya por no tener mucha cercanía con ese lugar o le falta presupuesto, se decide crearlos conforme a ley, ¿correcto? Y todo esto bajo ese mecanismo que hemos visto, ¿no? Se identifica la problemática, se decide si va o no va y finalmente se controla, ¿no? No olvidemos que son 5 pasos. El dato importantísimo, actualmente existen 196 municipalidades en el país, 1.678 municipios y 2.700 municipalidades y centros poblados. Esto según la resolución jefatural 047-2020 INEI, publicado el 23 de febrero del presente año, es decir, 2020. O sea, 20 días antes de que inicie el COVID a nivel nacional. Ahí les dejo la fuente para que ustedes también sigan investigando. Me imagino que ya habrán aparecido algunos municipios más. Muy bien, ya estamos acabando este tema tan importante, ¿no? Y básicamente la estructura de la gestión municipal está basado en un consejo, en una alcaldía, ¿no? En un consejo de coordinación local y la junta de los delegados vecinales. Muy bien, y al mismo modo que el gobernador regional, los alcaldes y regidores son electos por votación popular por un periodo de 4 años, desde el año de 1998. Creo que hasta aquí ya el tema de políticas públicas está un poco clarito, así que por ahí ya ustedes también tienen que ir investigando para que avancemos más en este interesante curso. Finalmente, conclusiones. Una política pública son los proyectos que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno para satisfacer sus propias necesidades. Seguidamente, los gobiernos regionales y municipales tienen la gran responsabilidad para el desarrollo de las regiones del país, porque para eso han postulado, porque para eso se han preparado seguramente y por votación popular hacen efectivos sus sueños. Bien, creo que hasta aquí ya concluimos este importante tema, queridos participantes. Espero que haya estado claro y cualquier consulta, duda, aporte, ya tiene mi correo electrónico, sergio-cáceres-q@hotmail.com, y también tiene mi número de celular. Bueno, ya no escuchar alguna pregunta o consulta, o me pueden escribir al WhatsApp o al chat del Zoom.
Muy bien, si no hay preguntas, muchas gracias, ¿no? Nuevamente les saluda Sergio Cáceres, ¿no? Estoy a cargo de este importante curso, ahí están mis datos generales, para que ustedes puedan, puedan comunicarse conmigo, capaz tienen una duda, un aporte, y todo eso se soluciona simplemente con la comunicación, ¿no? Yo les deseo que pasen un bonito fin de semana, no, cuídense mucho, estamos en evolución del COVID, así que ya depende de todos y es momento que nos cuidemos todos los que estamos viviendo actualmente. Bueno, acá creo que tengo alguna pregunta antes de que me vaya. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo, Hansel. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Carlos. Muy bien, chicos, muchas gracias por estar acá conmigo. Nos vemos en la siguiente sesión. Esperemos de que nuestro coordinador Sergio esté ya dándoles la información y por favor resuelvan, la prueba y les deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Chao.